Bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Fran. Hoy veremos las funciones racionales, el caso número 1, que en el proceso hallaremos como nuevo tema las asíntotas verticales y horizontales. También buscaremos los cortes con los ejes, graficaremos y hallaremos respectivamente el dominio y el rango. Bien, pasando al ejercicio propuesto, tenemos que f de x igual a 3 entre x al cuadrado menos 18x más 81. Primero les quiero hablar sobre la teoría que presenta este tema de racionales. Como pueden ver la gráfica, esto es una función racional. Bien, se denota de f de x igual a 1 o una constante cualquiera sobre x más o menos un número cualquiera a la n. Bien, pero n va a ser un número natural par mayor que 1. Esto quiere decir que mi variable x ahora se encuentra como potencia, pero en el denominador de una fracción, ¿ok? Estoy haciendo notar este más 0 de color rojo, que me va a identificar a mí la traslación horizontal que va a sufrir toda mi función. Mientras tanto que este más 0 azul va a representar la traslación que sufre mi gráfica con respecto al eje Y. Bien, nuevamente en la gráfica tenemos un aspecto nuevo, asíntotas. El concepto de las asíntotas son aquellos valores cuyo dominio o rango no voy a tomar en ningún momento. Esto quiere decir que mi gráfica jamás va a pasar por esas asíntotas, o sea, jamás va a tomar ese valor de las asíntotas. Bien, como tenemos dos asíntotas, una vertical y la otra horizontal, que me denotan que esta es una función racional. Bien, ahora tenemos la función que es de color azul y las respectivas dos asíntotas. Bien, para representar la ecuación de las asíntotas, decimos que va a estar posicionado con respecto a los dos ejes, el x y el y vertical. Entonces decimos, ¿en dónde está posicionado mi asíntota vertical? Con respecto a mi otro eje. Si hablamos de vertical, estamos hablando de una ecuación en base a x. Entonces decimos, ¿en qué punto pasa mi asíntota vertical sobre el eje X? Entonces, mi ecuación para yo identificar esa asíntota va a ser x igual a 0, ya que por este punto, el 0 específicamente, de mi recta del eje X pasa mi asíntota vertical. De igual manera lo hacemos por la asíntota horizontal. Le decimos que mi asíntota horizontal pasa sobre el eje Y en y igual a 0. Inicialmente, esta es la función básica. Sin los ceros es 1 entre x a la n. N va a ser un número par, o sea 2, 4, 6 y así sucesivamente. Cuando esto se cumple, entonces mi gráfica va a ser de esta manera. Ahora, en este caso, nosotros las traslaciones la vamos a identificar directamente con nuestro punto origen 0, 0, en el cual están pasando dos asíntotas, ¿ok? Para representar estas dos asíntotas en la función dada, se nos va a presentar una complicación, ya que nos pueden suceder indeterminaciones y desigualdades, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir los respectivos pasos que hemos visto con las traslaciones, y en este caso la función está con una ecuación en el denominador que al momento le vamos a hacer una completación de cuadrados. Bien, para ver más fácilmente cuáles son las traslaciones de las asíntotas. Las traslaciones de las asíntotas viene siendo por estos números que están sumando o restando a mi variable x o a la función completa, ¿ok? Por lo tanto, vamos a cambiar un poco la manera en que hemos venido trabajando.
Como primer paso, vamos a enfocarnos en el denominador, en donde vamos a hacer la completación de cuadrados, ¿ok? Agarramos los términos x al cuadrado menos 18x más 81. Bien, tomamos el menos 18 o la constante que me está multiplicando mi variable x a la 1. Esta constante la dividimos en 2 con su respectivo signo. Nos da como resultado menos 9. Este 9 lo elevamos al cuadrado y nos da otro siguiente valor, que es el 81. Quiere decir que este es el término independiente que necesito para realizar la completación de cuadrados. Bien, pero como este 81 ya se encuentra como término independiente en la ecuación dada, procedemos a hacer directamente la completación de cuadrados y nos viene quedando en la ecuación general f de x es igual a 3 sobre x menos 9, que fue la división del segundo término que me acompaña de la x entre 2. Bien, menos 9 al cuadrado. Y esta completación de cuadrados que hicimos me representa a la general de igual manera. Bien, ahora en los cortes con los ejes vamos a buscar el primer corte con el eje horizontal, en donde vamos a hacer y igual a 0. Entonces decimos que mi función general la vamos a igualar a 0, o sea, donde está f de x la reemplazamos por el valor 0. 0 va a ser igual a 3 entre x menos 9 al cuadrado. Bien, procedemos a despejar la variable x, pero en este caso la variable x se encuentra en el denominador. Para que ella esté en el numerador, tendría que pasar todo el grupo del producto de dividir a multiplicar, bien, al otro lado de la igualdad, para que la x finalmente se encuentre como numerador. Entonces, al momento de pasar a multiplicar el producto con el 0, tendríamos que 0 va a ser diferente de 3. Bien, por lo tanto, no me va a ocurrir ningún corte en el eje horizontal, o sea, no hay valores sobre el eje X que me van a ocasionar una intersección. Ahora, buscando el corte en el eje vertical, vamos a reemplazar donde está la X el valor de 0. Bien, entonces, o utilizamos la ecuación número 2 que encontramos con la completación de cuadrados, o seguimos con la primera. Eso es indiferente en este momento, porque vamos a encontrar es un valor, no vamos a despejar ningún término. Y va a ser igual entonces a 3 sobre 0 menos 9 al cuadrado. 0 no resta ni suma ningún valor al 9, así que simplemente lo simplifico. Y entonces resuelvo el 3 sobre el menos 9 al cuadrado, que sería 3 sobre 81. Vamos a simplificar esa fracción. Nos quedaría como y igual a 1 sobre 27avos. Entonces tenemos que con el eje vertical sí tenemos un corte y está en el punto de x igual a 0 y y igual a un 27avos. ¿Ok? Proseguimos al siguiente paso, que sería las traslaciones con las asíntotas. Guardamos el único corte que teníamos y empezamos a ver las traslaciones con las asíntotas. Comencemos entonces con la traslación horizontal de mi gráfica. Si yo traslado mi gráfica horizontalmente, la asíntota vertical ya no va a quedar en el mismo punto. Por lo tanto, vamos a buscar la traslación que sufre mi asíntota vertical sobre el eje X. Tenemos que tomar el valor que se encuentre en el denominador y eso igualarlo a 0, para respectivamente despejar mi X y decir que mi asíntota vertical se trasladó hacia el punto X igual a 9. Bien, allí se encuentra mi asíntota vertical y esto mismo también me representa la traslación en el eje horizontal.
Bien, para verlo más detenidamente, vamos a mirar la gráfica. Sabemos que mi asíntota vertical entonces, desde el punto 0, como lo indicamos aquí, se trasladó hacia un nuevo punto que sería el 9. O sea que mi asíntota vertical estaría 9 unidades hacia la derecha. Y mi función también correría con mi asíntota vertical. Ahora vamos a ver si hubo una traslación con respecto a la asíntota horizontal. Y la única traslación que puede sufrir mi asíntota horizontal sería sobre el eje Y. Quiere decir es una traslación vertical. Por lo tanto, vamos a mirar más detalladamente el valor de mi función f de x. ¿Okay? Tenemos que f de x igual a 3 sobre x menos 9 al cuadrado. ¿Cómo hacemos necesariamente para saber hacia dónde se me trasladó mi asíntota vertical? Pues bien, según la teoría, ocurre una traslación vertical si hay un número sumando o restando a todo el conjunto en donde se encuentre mi variable x. En este caso sería la fracción. La fracción actúa como un conjunto y esta puede ser alterada por un número positivo o negativo. En este caso estoy incluyendo con un signo positivo irrelevantemente al 0. Bien, es solamente para que ustedes vean que no hubo ningún tipo de traslación vertical. Si este 0 cambiara a ser un número cualquier menor que él o mayor que él, entonces la gráfica se trasladaría verticalmente. En este caso tenemos que la asíntota quedó intacta sobre el eje X. Bien, o sea, no hubo ningún tipo de traslación hacia arriba ni hacia abajo del eje X. Ahora, pasando a graficar, tenemos los respectivos ejes X y Y. Bien, vamos a colocar las asíntotas. Como habíamos dicho, una asíntota se encuentra sobre el eje X, ya que no hubo un tipo de traslación. Bien, ahora en la asíntota vertical sabemos que hubo una traslación 9 unidades hacia la derecha. Entonces tenemos el punto 9 y sobre ella va a estar mi asíntota vertical. Ya definiendo nuestras asíntotas, lo único que haría falta es identificar en dónde se encuentra mi punto de corte sobre el eje Y, que sería en 1/27. Bien, imagen 0 y en el eje Y valor de 1/27. Mi gráfica, como la conocemos inicialmente, no sufrió ningún tipo de reflexión con respecto al eje X. Bien, por lo tanto, ella seguirá de la misma forma. Vendría siendo desde el menos infinito, cortaría por el valor de y igual a 1/27 y luego cambiaría su dirección hacia arriba. Bien, en ninguna dirección hacia donde se me dirige la asíntota por los trazos me va a tocar el valor de 0, que sería en el rango, y el valor de 9, que sería en mi dominio. ¿Ok? Quiere decir que mi gráfica jamás van a cruzarse con mi asíntota. Bien, ella seguirá acercándose a mi asíntota, pero jamás la va a tocar, tanto del lado izquierdo como del lado derecho y también por arriba. Ahora con esto vamos a identificar el dominio y el rango. Para buscar el dominio hay dos maneras de escribirlo. En el dominio vemos que cualquier valor que le asignemos en mi eje X a la función, ella siempre me va a dar una gráfica, bien, por el lado izquierdo hasta que se encuentre con este punto. Este punto, que es x igual a 9, según lo que buscamos en la traslación horizontal, es en donde se encuentra mi asíntota y es un valor de x, por lo tanto me va a restringir el dominio. Mi asíntota vertical restringe el dominio de mi función. Entonces tenemos que ella va a continuar subiendo, subiendo, subiendo y acercándose a esta asíntota, pero jamás va a tocarla. De igual manera del lado derecho, ella va a seguir subiendo, pero jamás va a tocar mi asíntota.
Y luego tenemos los siguientes valores sobre mi eje X hacia el lado derecho, que seguirán dándome una imagen en mi gráfica. Bien, por lo tanto, mi dominio va a ser todos los reales menos el 9. O también puede decirse, dominio va a dirigirse desde el menos infinito, o sea, desde la izquierda. Bien, sobre el eje X se acerca hasta un valor cercano a 9, pero jamás va a ser el 9. Por lo tanto, va a estar abierto. Este paréntesis me representa que el valor contenido va a ser cercano al número que se encuentra en mi dominio. Quiere decir que esto va a estar unido sin tocar nuevamente el 9 por la derecha hacia el infinito. ¿Ok? Esto sería lo mismo decir que el dominio va a ser todos los reales menos el valor 9. ¿Ok? Que se encuentra dentro de las llaves. Ahora, pasando el rango sobre el eje Y, vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Como bien vemos, debajo de mi eje X no hay ninguna gráfica. Bien, y sabemos que en ningún lugar del menos infinito o infinito va a haber una imagen debajo de mi eje X, ya que sobre él hay una asíntota. Sabemos que sobre mi eje X va a haber imágenes en el rango, pero estas imágenes no van a tocar el valor 0 de mi eje Y. Por lo tanto, cuando yo tenga una asíntota horizontal, va a ser una restricción en mi rango. Con ello, decimos entonces que mi restricción se encuentra en Y igual a 0, o sea, en este punto, porque allí se me encuentra una asíntota horizontal. Pero a partir de allí sí van a haber imágenes hacia el infinito. Entonces, ¿en dónde se me encuentra la asíntota? Sobre mi rango en el eje Y, igual a 0. Y este no lo va a tocar. Por ello está el paréntesis. Hacia el infinito positivo de mi rango. Bien, que sería arriba. Y este valor infinito siempre queda abierto. O sea que no va a haber un valor determinado para decir en dónde va a acabar mi gráfica. Bien, con ello culminamos el primer caso de mi función racional con este ejercicio práctico. Entonces no me queda más nada que despedirme de ustedes y recordarles, manténganse alerta al siguiente video, en donde explicaré el segundo caso de las funciones racionales. Por ello te invito a suscribirte y dejar un comentario. Para que estén atentos al curso que seguiré compartiéndoles, hagan clic en la campana y entonces recibirán una notificación inmediata a los próximos videos. Ok, gracias por su atención y hasta el siguiente video.